día que corresponde al tema diseño de personajes que tenemos como invitado especial Oscar Aquino. Hola James, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. El gusto es mío por compartir un momento en su agenda para poder hablar de las cosas que nos gustan. Así que muy agradecido que me hayan invitado. Bueno, para iniciar queremos conocerte un poco más. Coméntanos sobre tu experiencia en esto de el diseño de personajes. Bueno, quizás para darles un poco de contexto, yo soy diseñador gráfico de profesión. Estudié en la Universidad Don Bosco ya hace un buen rato ya. De hecho, creo que fui de las primeras generaciones que comenzamos estudiando diseño gráfico. Siempre desde pequeño me gustó dibujar y sobre todo me gustó hacer figuras con plastilina. Esas fueron como las cosas que de niño siempre me gustó crear cosas, hacer maquetas de cartón, dibujar y sobre todo hacer personajes en plastilina. Entonces eso quizás me llevó, yo nunca lo vi como una profesión, pero me llevó a tener como, digamos que una pasión de toda la vida. Entonces hubo un momento en que descubrí el diseño gráfico como carrera profesional, entonces decidí estudiarla y a partir de estudiar diseño uno se va adentrando en el mundo de la ilustración. Siempre me gustó la animación, creo que la animación y los videojuegos me influenciaron en la vida desde pequeño, entonces eso me llevó a inclinarme más en esas áreas y de ahí eso me lleva, trabajé un poco en publicidad, haciendo varias cosas, fui fotógrafo, hice de todo un poco, pero y descubrí que lo que más me gustaba era ilustrar y sobre todo hacer maquetas. Soy como escultor, pero no así de monumentos gigantes, pero sino más bien de maquetas, tipo personajes de animación, y sobre todo me gusta el stop motion, que es para mí una de las técnicas de animación más visualmente más atractivas, también de las primeras. Me encanta un montón, entonces todos esos conocimientos y talentos me parece que se reúnen en la narrativa en la cual usa personajes para contar historias. Entonces por eso es que me gusta mucho el diseño de personajes y por ahí he hecho un montón de proyectos y he trabajado en varios estudios, hemos hecho por ahí cosas locas también y eso quizás me tiene por acá y que me estén entrevistando. Bueno, mira, nos decías desde que desde pequeño te ha gustado esto de dibujar, de hacer figuras con plastilina, pero ¿qué tipo de cosas te ha interesado hacer cuando estabas pequeño? ¿Hacías qué tipo de cosas? Creo que de pequeño siempre te va influenciando lo que consumís. Yo recuerdo ver, antes solo veía televisión nacional, ¿verdad? Y cuando salíamos de vacaciones, recuerdo que nos ponían en la mañana y en la tarde Gente Chica y Super Vacaciones, que era donde daban animación. Me acuerdo que daban Star Wars, las películas de Superman y un montón de cine de animación que ahora ya mayor lo veo y me digo, básicamente fue lo que nos formó a muchos. Soy millennial, nací en los años 80, entonces los 80 y los 90, principalmente viví los 90, entonces todo ese consumo cultural de caricaturas me hizo que las reprodujera. Entonces yo dibujaba Tortugas Ninja, dibujaba He-Man, a los Thundercats, Transformers, los hacía de plastilina. De hecho me acuerdo jugar un montón de hacer naves, o sea, me ponía a hacer cosas con cartón. Y también, no sé, creo que el entorno, yo recuerdo que antes jugaba mucho, no sé, en el patio de mi casa, haciendo maquetas de cosas improvisadas, ¿verdad? Con piedras, con lo que hubiera ahí a la mano. Y siempre sentí que la plastilina era como un medio, siempre me gustó dibujar, pero la plastilina sentía que era un medio que me permitía hacerlo realidad. Incluso yo me acuerdo, por ejemplo, la primera experiencia de plastilina en el kinder. Yo me acuerdo el día que nos dieron la plastilina, que era el montón de plastilina gris, nos dieron plastilina gris, y me acuerdo que todos los niños empezaron a decir qué era lo que iban a hacer. Y me acuerdo que un niño dijo, yo voy a hacer un dinosaurio, otro niño dijo, yo voy a hacer un robot, y un niño dijo, yo voy a hacer a la Pantera Rosa. Es un personaje de hace mucho tiempo que yo me dije, ¿cómo va a ser a la Pantera Rosa? Entonces, cuando yo me pregunté qué voy a hacer yo, me quedé en blanco y dije, no sé qué es lo que quiero hacer, pero fue algo como que ese quedarme en blanco me significó la posibilidad que un material plástico como la plastilina te puede dar, o sea, cuántas cosas se pueden hacer. Yo creo que la plastilina es el primer contacto que tuve para hacer cosas y de ahí hacía los personajes que me gustaban, de videojuegos, de animación, de películas, hacía Rambo, hacía las Tortugas Ninja, Transformer, a Mega Man, a Mario.
Y luego, después de hacer esos personajes que veía en las caricaturas y en los videojuegos, empezás como a diseñar los tuyos. Empezás a hacer como una variante inspirado en uno, pero le cambias algo y se convierte en otro. Entonces, por ahí vas creando tus propias historias y siento que somos un reflejo de lo que consumimos, ¿verdad? Es como ese alimento que todos tenemos y que te inspira a hacer. ¿Podrías definirnos en 3 palabras tu estilo ilustrativo? Fíjate que en 3 palabras, yo diría que es angular, con líneas determinadas, diría, y un poco monocromático. Pero quizás por ampliártelo un poco, diría que son líneas rectas. Me gusta mucho, a veces trabajo en proyectos donde no hago mi estilo, eso quizás me hace que mi trabajo personal que tengo en las redes sea más específico, pero trato de hacer de todo un poco. Siento que es importante adaptarse a los proyectos. Quizás hay como 2 tipos de ilustradores, los que tienen un estilo bien definido y luego los que nos adaptamos a los estilos. Yo soy más de adaptarme a un estilo, pero en el mío personalmente me gusta mucho hacer figuras angulares, me gustan mucho las líneas rectas, siento que las líneas rectas son determinadas, representan tensión, orden, pero también si por ejemplo estoy haciendo un proyecto infantil, las líneas redondas, por ejemplo, son las que mejor van a funcionar. Y según el proyecto y el diseño y el estilo, también me parece bien chido cambiarlo. Me gusta eso como de adaptarme. Yo siento que es como ser un actor y luego de haber trabajado en un género, como, no sé, drama o acción, pasarte a otro, cambiar el personaje, estudiarlo, hacer algo diferente. Y siento que eso también te refresca. Entonces, mi estilo personal sí diría que es más recto, con líneas muy tensas. Me gusta que los personajes queden como bien lineales y que se vean un poco oscuros. Eso ya es una cosa ya bien personal. En este mundo del diseño, ¿tienes algún referente como ilustrador o artista que admires? Y sí, yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Esos personajes que nos inspiran. Creo que tengo varios. Y me gusta mucho el trabajo de Tim Burton. Creo que la película de Pesadilla antes de Navidad, que es stop motion, bueno, a muchos que la vimos nos marcó la vida. Para mí es la máxima película de animación en esa técnica. Me encanta. Creo que también mucho de la estética de Tim Burton nos ha influenciado a varios. De ahí también me gusta mucho el trabajo de Jorge Gutiérrez, el director del Libro de la Vida, que tiene un estilo latinoamericano de animación. Lo pueden buscar. Jorge Gutiérrez es el creador de la serie El Tigre, Las aventuras de Manny Rivera. Es un estilo para mí bien latino. Él logra interpretar Latinoamérica, los colores de no solo México, porque para mí Latinoamérica es muy parecida en cuanto a un montón de colores, sabores, texturas, unas culturas bien saturadas, bien coloridas, y él lo logra traducir a personajes, que en el Libro de la Vida, por ejemplo, en El Tigre, lo van a ver puestos ya en diseños. Y ahí me gustan, en escultura, me gusta mucho Takayuki Takeya, es para mí es un japonés, los escultores para mí un dios. Su trabajo, al verlo, es como que la mente se te expande, como que si te explotara y vieras otro nivel. Yo cuando vi su trabajo, también Yasushi Nirasawa es otro gran diseñador, que me parece que Takayuki Takeya hace escultura genial, y cuando lo vi fue como que algo me cambió, sentí que se me abrió un poco más la mente. Y de ahí en ilustración, bueno, y también animación me gusta Hayao Miyazaki del estudio Ghibli. Dibujantes de cómic me gusta mucho Jim Lee, y un montón. Yo creo que así por géneros los puedo ir como sacando, ilustradores, escultores, también me gustan, animadores. Entonces todo eso creo que se junta para poder llevarlo a lo que hacemos nosotros. Y también de aquí a El Salvador me gusta mucho el trabajo de Atila, de Ulises Martínez, un amigo que para mí, él es mayor que yo, unos 10 años mayor más o menos. Entonces yo vi sus trabajos en el diario y en la prensa cuando yo era un niño. Entonces cuando yo vi los trabajos de él así publicados en el periódico, yo me acuerdo que me encantó. O sea, un trabajo bien determinado. Entonces siento que me influenció mucho. Él tiene muchas líneas rectas, unas ilustraciones bien fuertes, con un trazo bien determinado. Me gusta que su trazo tiene personalidad. Yo creo que eso es lo que más me gusta en el estilo de cualquier
artista que tiene una personalidad. Me gusta también el trabajo de Ashley Wood, ese es otro de mis referentes, es un artista que hace cómics, pinta con óleo, también tiene una línea de juguetes, es otro de mis grandes referentes. Ashley Wood tiene un tipo de trabajo más libre, como más artístico. Me gusta mucho que se note el toque del artista, como quizás que no es una línea perfecta, sino que tenga ese toque personal que solo su mano se lo da. Y como artista siento que se saborea. O sea, el ver los lápices, me gusta ver como arte que no esté terminado, es decir, se ve muy bien cuando ya está finalizado, pero también me gusta ver mucho los sketches y cómo son las líneas de estos artistas. Yo siento que son hasta bien psicológicas, hasta la personalidad uno los va percibiendo en sus trazos. Y por ahí esos son algunos de mis referentes. Que si pueden, búsquenlos. Ashley Wood, Takayuki Takeya y por ahí otro montón más que me han influenciado. Mira, basado en tu experiencia personal, ¿qué requisitos consideras necesarios para que un buen ilustrador se dé a conocer, que sus ilustraciones sean potentes para las personas, que sean llamativas y que tengan un buen mensaje? Hoy en día, gracias a las redes sociales, podemos visibilizar mucho nuestro trabajo. Yo lo que creo es que es importante para mí, determinante el que tenga una voz propia. Hay un montón de contenido en redes sociales, muchísimo, pero realmente cuando estamos viendo el contenido hay algunos que nos conectan, que nos hacen clic. Para mí, en primer lugar, sería que tenga una voz propia, una forma personal diferente. Yo a veces pongo el ejemplo de decir como en los cantantes. El cantante tiene un timbre, un tono, un color de voz que lo hace particular. Yo pongo el ejemplo de Shakira. Si ponemos a Shakira a cantar el himno nacional de El Salvador, ella lo va a hacer con su voz característica. Entonces nadie se va a equivocar de que es ella. Entonces yo diría que tengan ese toque personal, original, aunque hagan fanart, que los fanart que hagan tengan esa diferenciación que los haga distintos a los demás. De ahí lo otro que me parece importante es las temáticas, ¿verdad? Aparte de tener una voz propia, todos tenemos temas que queremos tratar, no sé, algunos tocan la vida cotidiana, así como los memes nos dan risa, ¿verdad? Porque nos sentimos identificados, porque es algo que nos ha pasado. Creo que pueden retratar cosas que viven. Yo creo que una de las, todos sufrimos, todos tenemos angustia, ansiedad, etcétera. Entonces, de alguna forma, a veces te hace mucho bien exteriorizarlo haciendo arte. Y para mí, si, por ejemplo, no sé, en esta situación de pandemia se está produciendo mucho arte, eso es muy bueno, mucha gente haciendo desafíos, retos, y por ahí las temáticas que vamos viendo son bien interesantes. Algunos comparten de su vida cotidiana y otros son hasta, no sé, más filosóficos, ¿verdad? Pero siempre va a haber un público al que le va a gustar tu mensaje o alguien con el que se va a crear una conexión. Entonces, creo que es importante subir el material a las redes, por ahí tener buenos hashtags como para visibilizar el trabajo. Si es un fanart, hacer situaciones con el fanart que sean divertidas. A mí me gusta mucho ver personajes de superhéroes, pero con una situación nueva, ¿verdad? Que aunque el personaje ya tenga mucho fanart, ver el toque específico de tal artista, cómo lo dibujó y en qué situación lo hizo. Por ejemplo, Jorge Gutiérrez, el director del Libro de la Vida, tiene por ahí unos fanart de Street Fighter, unos de Bison contra Vega, tiene unas versiones de Batman latino, de Batman, Bat Hombre y Robin, y en lugar de llamarse Robin se llama Rubén. Entonces es como una versión latina, él hace versiones latinas de personajes así bien gringos, entonces es bien divertido ver eso. Entonces yo creo que ese toque original que te da el estilo y luego las temáticas, que me parece fundamental, que es lo que comunica tu imagen, que no solo es una técnica bien hecha, sino que también existe un mensaje fuerte, ¿verdad? Incluso yo considero que la técnica se va a ir perfeccionando con la práctica, pero que tengan algo que decir, que tengan un mensaje y que ese mensaje conecte con las demás personas que lo están recibiendo, que serían tus públicos, ¿verdad? Así que por ahí esos elementos diría yo que podrían hacerte diferenciar. ¿Puedes describirnos cómo es el proceso que tú tienes para llegar a una idea en concreta en la creación de los personajes? Sí, en el caso, yo creo que hay proyectos donde
son personales. Creo que en ese caso es un poco más fácil porque uno mismo es como el cliente o uno mismo es el director. Y luego están los proyectos que se hacen por encargo o commissions o que son para un objetivo específico. En el caso personal creo que es más fácil. Lo que hago es primero consumir mucho contenido. Por ejemplo, para inspirarme me funciona mucho ver ilustradores. Hoy en día que estoy teniendo un poquito más de tiempo por la de la cuarentena, me pongo a ver como videos biográficos de muchos artistas. Me gusta ver sus procesos. Descubrir también, me gusta mucho, he visto varios japoneses que comparten sus angustias. Me gusta que son bien sinceros porque a la hora de estar trabajando todos sufrimos, o sea, vas pensando que no te queda bien, no se ve bien, uno tiene expectativas de que hoy voy a hacer la ilustración más chiva del mundo, pero de repente algo no te sale como lo esperabas, entonces uno se queda pensando como no me salió como yo quería, entonces se nos van bajando los ánimos y es como es la brecha, ¿verdad? Es ese espacio que a veces uno siente que tiene una expectativa alta y el resultado no está bueno, pero estás avanzando. Entonces, me parece importante consumir contenido, ver películas. Yo lo que hago es, para inspirarme, ver documentales, películas, cuando se pueda salir, viajar, aunque sea, no sé, ir al mercado, ir al centro de San Salvador, ir de compras, o lugares que sean, cuando podamos salir, que sean seguros, ¿verdad? Cambiar ambiente, funciona mucho, no sé, caminar también para que las ideas se te despejen un poco. Y luego de esa parte yo hago una pequeña investigación de mood boards, recopilo imágenes de referencias, texturas, colores, formas. Siempre hago carpetas, el research, que sería ese proceso, como digamos, de pasar viendo muchas imágenes, eso te lleva de una cosa a otra. Te encontrás un video, de ese video te vas a otro y a otro. Entonces de ahí van saliendo un montón de inspiración que después paso al proceso de bocetos. Entonces, ya en los bocetos ya empiezo a garabatear ideas sin juzgarlas, sin pensar que esté bien dibujado, no, sino que es más como, sería como vomitar o escupir ideas, pensar con el lápiz, no tanto como hacer cosas bellas, sino más bien eh, tirar ideas de qué puedo hacer. Entonces, de ahí son como un proceso rápido de thumbnails o miniaturas previsualizadas y después ya ir viendo cuáles valen la pena llevarlas a arte y decir, bueno, este sí es el que voy a hacer porque funciona con lo que quiero decir. Y cuando estoy trabajando con personas, con clientes o proyectos donde hay un objetivo que cumplir, es empaparme de ese mundo. He hecho unas ilustraciones editoriales que son más de tema político, entonces me toca como entender el contexto del libro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el libro? ¿Cuál es el objetivo? Qué símbolos me pueden hacer una síntesis del libro, porque para mí, por ejemplo, he hecho portadas editoriales de libros políticos, cómo el contenido del libro, que es bien denso, se puede simplificar en una imagen que se reconozca fácil y que te dé como un preview de decir, ah, el libro trata un poco sobre esto. Entonces es un proceso y ahí sí creo que es más difícil porque toca investigar, toca saber incluso, no sé, geografía, de política, de guerras y del contenido que estás trabajando. Entonces, si por ejemplo es una ilustración infantil, habría que ver al público, pensar como niño, vivir como niño, sentirte como niño de nuevo. Y creo que según sea el proyecto en el que estés, vivirlo un poco. Yo incluso cuando, según sea el proyecto, también así trato de escuchar un poco la música para que, no sé, como que los colores y las vibras te ayuden a sentirte en la sintonía del proyecto. Entonces por ahí creería yo que va, no sé si ahí te respondo. Durante todo este proceso que tienes para la creación de los personajes, ¿cuáles son las herramientas básicas que uno necesita desde la creación de los bocetos que lo estás haciendo hasta ya el producto final? Sí, bueno, yo creo que siempre, yo toda la vida ando en una pequeña libreta de bocetos, toda la vida. De hecho, siento que ese es un factor importante. Creo que a algunos, ya voy a ver, para mí siempre va a ser importante dibujar a mano y luego la herramienta digital la considero como el vehículo más veloz para poder llegar a hacer acabados rápidos e inmediatos, pero yo siempre dibujo a mano, eso incluso es algo que le puedo recomendar a todos, aunque siempre hay un montón de herramientas digitales muy buenas, no sé, las tablets y Procreate y los lápices digitales son fenomenales, pero es el hecho de que puedas andar en la calle, en cualquier lugar,
y poder trazar o dibujar en el momento. Es como decir, si fui de paseo a la playa y de repente quiero tomar un apunte del mar y hago un boceto, un garabato del mar, que lo puedas hacer en instantáneo, sea papel o sea en tableta. Entonces, diré primero papel y lápiz. Yo siempre tengo una libretita en donde hago apuntes. Esos apuntes no son artes perfectos, sino que más trato de capturar un gesto, como de pensar qué es lo que a veces hay cosas, hay imágenes que te gustan, no sé, andas por la calle y hay alguna imagen que te impacta, una textura, no sé, un poste con un montón de cables y una ardilla ahí peleándose con otra. Entonces hay imágenes, a mí cuando voy manejando, San Salvador hay mucho tráfico, bien pesado, hay un montón de imágenes que me gustan, recuerdo imágenes del volcán, no sé, siento también ese contexto como ir entrando a la ciudad de San Salvador, como cuando, no sé, venís entrando y vas viendo esos iconos, el volcán, vas viendo El Salvador del Mundo. Entonces, ese tipo de imágenes siento que te inspiran. Entonces, me parece importante tener un medio rápido donde pudieras tomar un apunte. Entonces, vi algo, me gustó, o tomar fotos también, que me parece bien adecuado con el teléfono. Me pasa cuando voy a comprar el material con el que trabajo, la plastilina epóxica, es en el centro de San Salvador, entonces tiene una vista de la iglesia del Calvario, del mercado central, y me encanta esa vista. Entonces mi ritual siempre es comprarme un mango verde con chile, limón y sal y comérmelo ahí en esa vista, y se ven todos los techos llenos de moho, chorreados así de moho. Entonces esa vista saturada, texturizada, me encanta. He tomado fotos de ahí, hice una pequeña ilustración que era para el Comic Con de este año, pero ya no se hizo. Entonces, ese tipo de cosas siento que son parte de un proceso. Entonces, fui a tomar fotos también de Iglesia del Calvario con mi teléfono. Y ese tipo de cosas te ayudan a empezar a trabajar. Entonces, las herramientas, yo puedo decir, una libreta, una cámara, una tablet, y luego ya podrías trabajar en formatos manuales, que puede ser desde papel, lápiz, lápices de color, acuarelas, acrílicos, los plumones. Creo que los plumones son unas técnicas bien flexibles, y sobre todo de ahí la compu. Yo generalmente creo que la compu tiene un gran poder. Las tabletas, para mí, mi compu y mi Wacom son como sería como la katana para el samurái. Realmente mi compu y mi Wacom ya tiene como 11 años, todavía está bien, está viva, la amo, es mi máxima compañera con mi compu. Yo cuando les doy clases muchas veces explico dibujando en digital. Entonces, también porque en mi época era más difícil, entonces yo le tengo un especial cariño porque me costó conseguirla, y cuando por fin la conseguí fue algo que sé que atesoro. Entonces, yo diría que libretas de bocetos, que puedas trabajar con lápiz o un lapicero simple, y de ahí herramientas como cámaras, tu teléfono, y luego la compu y la tableta. Entonces, considero también que todo, desde los medios análogos para pintar, desde plumones acrílicos hasta la compu, Photoshop, y por ahí, no sé, programas como SAI o otros que les puedan servir también son muy buenos. Pero siempre dibujen a mano, eso lo recomiendo, que no pierdan eso de dibujar a mano, y que la compu la vean como un vehículo, no como un fin en sí, sino que es como una herramienta. Pero ustedes son los del talento, ¿verdad? No es en sí la compu. Esta es una pregunta un poco curiosa e interesante también, de que cómo es el proceso que haces para llevar la ilustración bidimensional hacia la escultura tridimensional. ¿Cómo es el proceso que haces en imaginarte todas las partes de la ilustración, cómo se ven en la realidad ya? Sí, fíjate que es un proceso que me llevó tiempo desarrollar. Es inteligencia espacial y cuesta un poquito. Eh, Cuando ustedes que dibujan, los que estudian diseño, tienen bases de dibujo. El dibujo usa perspectiva, el dibujo es 2D, pero el mundo 3D tiene el eje Z, digamos. El dibujo es X, Y, alto y ancho, pero el mundo 3D en el que vivimos, somos en un mundo 3D, hay profundidad. Entonces en el dibujo se crea una ilusión, y esa ilusión se hace por perspectiva, se hace por uso de luces y de sombras. Y lo que estamos creando es una sensación de profundidad. El cine hace eso, los videojuegos también te crean perspectiva para que sientas que hay profundidad. Por ahí lo que siento que es un proceso, porque dibujando se estimula esa inteligencia. Yo también considero que al modelar en plastilina, uno lo que está haciendo es dibujando, pero en volumen.
Entonces yo recomendaría ambos, dibujen y si pueden con plastilina, es decir, si trabajan con software digital, les va a les va a servir mucho que practiquen haciendo manualidades, uso paper toys o papercraft o origami si quieren, pero es esa capacidad, el origami es un papel que al doblarlo se convierte en algo 3D. Entonces es como la capacidad de inflar las cosas. Cuesta, de hecho, si han visto vistas ortogonales o en el proceso de diseño de personajes, se hacen vistas, por ejemplo, hay diseñadores de personajes que no modelan 3D, sino que se pasa al departamento de modelado, entonces el modelador lo que hace es construir esos artes 2D, pasarlos a un modelo tridimensional, entonces lleva un nivel de dificultad porque, por ejemplo, dibujar un rostro, al llevarlo a un busto, modelarlo, hay que inflar o levantar todos esos volúmenes. Entonces, sí es un proceso, incluso yo doy clases también y al dar clases es un proceso que irlo estimulando. Yo incluso recuerdo tener bastantes de mis esculturas desde hace años eran bien planas de atrás. Había como es un proceso normal. Cuando estamos haciendo modelado nos tienden a quedar como los personajes planos. No sé si recortaron alguna vez un personaje de papel y básicamente estas como las muñequitas que se recortaban y se les ponía ropa desde hace miles de años, ya ustedes son otras generaciones, pero es eso de inflar a un personaje, volumetrizarlo, un círculo en 2D es plano, pero en un mundo 3D es una esfera. Entonces, yo diría que lleva práctica, recomendaría hacer ese paso, es básicamente dibujar y modelar al mismo tiempo y también en 3D, si pueden, hay programas como ZBrush, se pueden practicar, yo considero que son complejos, pero tienen también sus facilidades de ponerse a practicar, agarrar una bolita, hacer un rostro, deformarlo, o si no con plastilina. Y también mucho me gustan los juguetes y las figuras de acción. Para mí bien interesante ver el diseño de un personaje, por ejemplo, películas animadas. Ver si ven a Toy Story, los personajes son juguetes. Entonces, ellos son literalmente una representación fija de un juguete llevado a la pantalla. Y cuando uno ve un juguete de Woody o de Buzz Lightyear, justamente son juguetes. Entonces, me parece muy bueno que analicen juguetes, si tienen figuras de acción en su casa, vean las geometrías, los volúmenes. Considero también que todos los juguetes o figuras de acción son diseños, pero a un nivel de juego. No están animados, ¿verdad? Pero son diseños, es diseño industrial. Entonces, yo creo que eso me sirvió un montón también, las figuras de acción, los juguetes, y que se pongan a practicar esa tridimensión. Eso me parece importante, porque sí lleva un tiempo desarrollarlo, y cuesta un poquito, pero hay que tener paciencia. A lo largo de toda tu carrera me imagino que has creado infinidad de personajes, pero ¿cuál ha sido tu favorito, el que más ha llamado tu atención y el que has disfrutado haciendo? Fíjate que en diseños propios me ha tocado, voy a hablarte de uno propio y otro que ya estaba diseñado y nos tocó hacer un poco la interpretación de los de A3D. Eso pasó con el libro de la vida. En el libro de la vida no diseñamos los personajes los diseñó el director Jorge Gutiérrez y su esposa Sandra Kiwa. Lo que nosotros hicimos fue acá hacer las maquetas de esos diseños planos y convertirlos en 3D. Entonces se han visto artes de Tim Burton, donde él diseña a Jack, a Sally, son acuarelas o artes que él hace, pero luego el diseño de personajes los convierte en personajes que ya son animables, que ya tienen un tipo de arte que va a funcionar para la producción. Y en el caso del libro de la vida, un poco en la pregunta anterior, disfruté mucho trabajar a la Catrina. Yo esculpí a la Catrina, ese creo que ha sido de los personajes más bonitos que me tocó hacer, porque ella es muy linda como personaje, entonces es muy fina y también es difícil hacer eso porque son personajes muy delicados. Yo recuerdo hacer, cuando hice las manos, la cara, fue un trabajo bien de paciencia, de mucha paciencia y que te quede muy fino, muy refinado. Luego hay otros que son monstruos con texturas que son un poco más fáciles, incluso hasta lo asimétrico y lo irregular de un monstruo te hace que se vea bien, pero en una figura tan específica como la de la Catrina o la de la muerte,
hay que ser bien meticuloso. Entonces, ese creo que fue uno de los que más disfruté y los que más me gustan personalmente. Y luego en los personales tengo un cortometraje que se llama Asteroide. En este cortometraje básicamente hay 4 personajes. El principal se llama Harry, es un constructor, es un extraterrestre constructor, tiene 3 ojitos. Ese es de uno de mis favoritos, porque es como uno de mis consentidos. El proyecto nos tomó mucho tiempo, no lo hice yo solo, es un proyecto en grupo con Stonebot Studio. Básicamente hubo un proceso largo, hubieron muchas personas, yo fui el director del proyecto, pero mucho talento encima, mucha gente ayudando. Y cuando lo buscamos el diseño de personajes hubo mucha exploración, entonces no lo encontrábamos. Es ese personaje que es el principal y no llega a ser lo que querés. Entonces, producto de la evolución de un montón de pruebas, llegó a un punto de más o menos así, y luego yo agarré todo eso y lo llevé allá a hacer la maqueta, es decir, así va a ser. Entonces, es un personaje, por ahí se lo voy a compartir, en YouTube está una animación de hacer, es un personaje como una forma de constructor, es simple pero cuesta un montón, es como un casquito amarillo de constructor, está basado en eso, tiene la carita azul, 3 ojitos, redonditos, grandes, la boca, los bracitos, y ya, es simple pero me costó un montón, ha sido de los que más me ha costado. Yo creo que los personajes de Asteroides los diseñé, esos los diseñé yo en el proyecto, entonces les tengo mucho corazón, mucho amor porque me costaron. Uno está basado en mi hija, entonces es una cuestión así de amor de padre personal, y otro también que aparece ahí que es redondo. Entonces, yo en mi estilo soy muy angular, pero ahí nada que ver, hice cosas totalmente para niños y lo disfruté bastante, que es lo que les decía, como de cambiar mi estilo, de hacer cosas oscuras, lineales, rectas, tensas, a pasar a hacer algo muy redondito y que sea agradable para los niños. Entonces, esos personajes son los que Harry se llama, y los personajes de Asteroides son los que más creo que más cariño les tengo de todos los que he hecho. Hablando del libro de la vida, coméntanos cómo fue la experiencia de haber trabajado en este proyecto. Sí, para darles contexto, el libro de la vida, la forma en la que llegamos a trabajar fue a través de Simón Varela, que es salvadoreño, él fue el diseñador de producción de la película. El diseñador de producción es como el encargado de crear el diseño del look de la película. El director crea los personajes, la historia, y el diseñador de producción es como el que determina las reglas de diseño de la historia. Lo conocí a través de un amigo, Atila, que trabajamos en el diario de hoy. Él vio nuestro trabajo, nos ayudó mucho a mejorarlo, nos traía materiales, libros, y en ese momento era más difícil conseguir información. Ahora internet ya casi todo está en la red, pero Simón siempre para mí ha sido como un mentor, es como mi maestro. Nos comentó de que se había reunido, esto fue como en el año 90, no sé, 2007, por ahí, 2008. Nos comentó que venía, él viajaba constantemente a Estados Unidos, El Salvador, y cada vez que venía nos veíamos como amigos, ¿verdad? Y nos contaba que quería hacer algo, que le gustaba lo que hacíamos en El Salvador y que él quería poner un estudio acá para hacer proyectos para Estados Unidos, desde acá, desde El Salvador. Ese siempre ha sido el sueño. Entonces nos contó que se había reunido con Jorge Gutiérrez, que era el creador del Tigre. Yo ni había visto la serie en ese entonces, solo en Nickelodeon pero no la había visto la serie. Entonces mi amigo Atila sí, le dijo, sí, es bien chiva, y se puso a hablar un montón. Entonces me reuní con él y me dijo de que quiere hacer una película del Día de los Muertos y me dijo que quiere que se la diseñe. Entonces yo le dije que en El Salvador había gente que podía hacer maquetas porque querían que el look de la película fuera como de un stop motion. De hecho, querían que fuera stop motion. Y yo eso no se me olvida, él dijo, y yo le dije, aquí en El Salvador hay unos muchachos que hacen figuras, entonces yo le dije, si te interesa te podemos hacer algo. Entonces le dijo, gracias, y que él se vino como de vacaciones, entonces que le iba a llamar después para el proyecto. Me di cuenta de todo el proceso que lleva hacer una película, es una historia como de autor, de Jorge Gutiérrez, le costó un montón, le había vendido los derechos a DreamWorks, pero le cambiaron toda la historia, o sea, cuando se la vendes a un grande, te la destrozan todo y te dicen ponele esto, quítale esto no nos gusta, y te la terminan, ya no es tu historia.
Entonces él se fue, se llevó su historia, renunció a DreamWorks, se lleva su historia a Real Effects, que es un estudio pequeño donde no tiene el poder de DreamWorks, pero te dejan hacer lo que quieras. Entonces, antes de que el proyecto fuera empezando a ser grande, de hecho, esto es progresivo, llevó años. Simón vino y nos dijo, antes de que empiece todo esto, ya están los personajes, vamos a hacer una prueba. Nos hizo una prueba, hicimos como un portafolio del estudio que era Weser Studio, que era como decir, empezamos, hacemos maquetas y queremos mostrar lo que las habilidades que tenemos. Entonces hicimos una pequeña prueba, nos dio una escultura, éramos 5 o 6 personas, hicimos 6 esculturas de diseños con características para la película. Se los llevó, se los mostró al director, le gustaron, y luego nos trajo personajes. Me acuerdo que nos trajo, ese día me acuerdo que iba muerto de ansiedad, porque iba con Atila, nos reuníamos en la ventana, que era un bar, café, ahí no sé si existe todavía, a saber, pero me acuerdo que ahí nos reuníamos y me acuerdo que íbamos hablando de que los diseños de Jorge Gutiérrez eran bien saturados, bien barrocos, y yo me acuerdo que íbamos con miedo porque nos dijo, les quiero enseñar los diseños de las maquetas que vamos a hacer. Entonces yo llevaba la gran ansiedad de pensar qué tipo de diseños serán, qué difíciles o qué dificultad tendrán para hacerlo. Entonces cuando llegamos, lo vimos y era el diseño del chacal. Si han visto la película, el chacal es el malo, es saturadísimo, tiene detalle en los detalles, bombas, balas. Los pies son pequeñitos y el personaje es como un óvalo, como un balón de fútbol americano y luego una forma bien pequeña en triángulo, bien absurdo, y por eso las estéticas son bien interesantes. Entonces vimos esos diseños. Yo recuerdo que ese día incluso hasta se me derrumbó el estrés, como decir, bueno, ahorita ni voy a pensar en cómo lo podría hacer, sino que más bien disfruté la noche. Fue una noche así que la pasamos bien, había un montón de amigos reunidos, tenía esa capacidad de reunirnos al equipo que empezábamos, y luego el siguiente día fue como, ¿cómo lo hacemos, verdad? Entonces empezamos ahí a irlo construyendo. Yo no lo iba a hacer, yo terminé ahí siendo un poco el metido. Se lo había asignado a otros dos, no pudieron, y me fue como llegando a mí tipo, este no lo hizo bien, proba vos, esto no me gusta, proba vos, y de ahí yo iba como resolviendo. Tipo así como, no funcionó esto, entonces veamos si vos lo puedes hacer, y así lo terminé esculpiendo yo al chacal. Ha sido una escultura que nos tomó meses, se hizo con mucha paciencia, con mucho detalle, varias personas trabajaron pintando. Yo esculpía una parte, luego se la llevaban a pintar, luego había otra persona que hacía otra parte y así se iba uniendo los pedazos. Esa fue la primera, se llevaron dos, que fueron Manolo y el Chacal. Manolo lo hizo de madera balsa un amigo que se llama Vladimir Calderón, él es arquitecto muy bueno, hace maquetas, modelismo, hizo a Manolo. Se llevó esas dos pruebas, le encantaron al director en el estudio Real Effects, les dijeron que los diseños no se podían hacer en 3D, que no eran traducibles, les enseñaron las maquetas. Hay una conversación del Hollywood Reporter, creo que hay una mesa redonda a los nominados de el libro de la vida desde el 2014. Pueden buscarlo en YouTube, ahí lo cuenta Jorge Gutiérrez, está en inglés, pero ahí dice, mi diseñador de producción fue El Salvador, les dijeron no se pueden hacer las maquetas en modelado digital y les enseñaron las maquetas. Entonces todo el mundo fue como, pues sí se puede, y las maquetas sirvieron de referencia porque la historia si la han visto, ellos son títeres de madera. Entonces esa fue la base. Con esos dos logramos como entrar, como meter el pie ahí, y luego nos trajeron los diseños de la Catrina, Joaquín, María, y luego hicimos otras estructuras que eran ya como de escenografías. Entonces, esa fue la experiencia. Por ahí montamos un pequeño estudio que fue Weser Studio, éramos como 3 empleados nada más. Y fue una experiencia bien bonita, duró como unos 2 años más o menos, entre trabajar en casa, luego tuvimos un local, y por ahí eso es a grandes rasgos, en resumen, un poco la experiencia del libro de la vida. Esta pregunta es un poco importante e interesante, que es ¿qué aspectos son esenciales para ti a la hora de cobrar por tu trabajo? Y yo creo que son varios. Depende, cuando vas a trabajar en una producción, te pagan un salario. Es como decir, es como ir a un trabajo, ¿verdad? No sé, de lunes a viernes, de tal a tal hora, y hay un salario. Pero cuando uno es freelance, esta es una pregunta que todos nos hacemos y va para todas las profesiones, ¿verdad? ¿Cuánto te cobra, no sé, el doctor por la consulta, el mecánico por arreglarte el carro, el electricista, etcétera?
Es bien importante para mí calcular el tiempo que te va a llevar. Ese es un factor. ¿Cuánto tiempo me va a llevar el proyecto que me piden? Hay proyectos que son muy largos y otros que son bien sencillos, como que alguien te diga en el diseño gráfico. Y alguien dice, quiero un logo. Entonces vos sabes que el tipo de logo que él quiere lo puedes hacer rápido versus otros que te digan, necesito un catálogo de productos donde yo tengo que tomar las fotos, tengo que vectorizar, tengo que hacer un montón de cosas que me significan, que sé yo, semanas de trabajo. Entonces, un factor yo diría es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el proyecto? El otro, ¿cuántos recursos voy a gastar? Si tengo que gastar mi compu, luz, internet, todo eso, cuando uno está más joven, no tiene percepción de esos gastos. Uno dice, es como, no gasto nada, solo soy yo con mi compu. Pero tu compu tiene un valor. Cuando lo estás usando, lo estás desgastando. Entonces, es como el carro del Uber o del taxi. Él no solo está gastando la gasolina, está gastando llantas, está gastando aceite. Entonces, mi Wacom, ¿qué voy a usar si necesito cámara? Wacom, me parece importante como profesional tener las herramientas. Como decir, el ejemplo del mecánico, él usa llaves, usan un sinfín de cosas para poder lograr su trabajo. Entonces, yo diría primero el tiempo, luego los recursos que voy a utilizar, si voy a tener que usar la luz de mi casa durante una semana entera, el internet, el café, lo que hay que, no sé, la comida, y luego la dificultad del proyecto, que yo diría que es ya valorizar qué tanto todo esto me va a llevar, y por ahí la otra es también, y esto es así, ¿verdad? No lo digo yo, esto es universal, también quién te lo está pidiendo, no le vas a cobrar lo mismo, por ejemplo, si, no sé, viene mi tío que es emprendedor y acaba de poner su puesto de tortas y me dice, sobrino, usted que es diseñador, hágame logo. Entonces mi tío, si digamos está corto de dinero, yo se lo puedo hacer por algo módico. No significa que hay que regalar el trabajo, pero también a veces hay cosas que yo sí siento que se pueden hacer por precios accesibles o como favores, pero esto es muy como en un caso de familia, no regalen su trabajo, porque también hay mucha gente aprovechada que a uno le quiere, se quiere aprovechar y eso no me parece justo. Y luego este cliente grande, si viene una empresa grande, no sé, transnacional, ¿verdad? Y me dice, no sé, la Coca-Cola, ¿verdad? Y me dice, ¿cuánto nos cobras por hacer esto? Entonces se le cobra más, porque tienen el capital y también son no sé, economías diferentes, las economías de primer mundo, si también ven, está todo nivelado. El primer mundo es más caro, ¿verdad? En El Salvador hay cosas, con $1 me voy a comprar tortillas, queso, y ya como, ¿verdad? Pero hay lugares del mundo donde con $1 no puedo hacer nada. Entonces, ver el cliente es un poco como si me lo pide una transnacional o una empresa grande, puedo cobrar más. Versus si me lo pide alguien pequeño, se le puede ajustar la tarifa. Eso sí, que para mí si el trabajo es estresante y es exigencia de primer nivel, hay que cobrar más porque te va a estresar. Entonces, es como decir, ¿cuánto cobra, no sé, Cristiano Ronaldo y Messi por jugar en sus equipos versus cuánto cobrarían por jugar en un equipo latino, por ejemplo? Entonces, por ahí eso va nivelando. Entonces, a veces también no irse como muy caro con gente que no tiene los recursos, ¿verdad? Como el caso es el ejemplo familiar que ponía ahí del tío. Pero en resumen, yo diría, el tiempo que te va a llevar, los recursos que vas a gastar y el tipo de cliente. Como decir, el que tiene más capacidad le cobras más y el que es un poquito más sencillo le puedes hacer una tarifa ajustada. En los comentarios nos están poniendo de que si tienes algún trabajo, alguna ilustración o escultura que nos puedas mostrar ahorita. Sí, yo no sé si puedo compartir pantalla. Sí, en la barra de abajo, Oscar, donde está el micrófono, la cámara, dice presentar ahora. Ahorita solo voy a buscarlos. Ok. ¿Dónde fue, Carla, que me decía? Aquí en la barra de abajo, de aquí de mí, te va a aparecer un bloque
presentar ahora. Ajá. Y ahí puedes escoger toda tu pantalla o una ventana en específico. Toda la pantalla le doy para que vean, para compartir yo mi pantalla. Creo ahí que... estamos viendo. Quiero ver. Aquí tengo, esto se acelera, pero esta es la escultura del libro de la vida de la Catrina. Esta es la Catrina. Aquí lo que quiero, bueno, lo que les estaba comentando, esta es la escultura, hicieron un 360, pero necesito Quick Time Player, no lo tengo aquí en la compu. Por eso la tira acelerada la imagen, pero esta escultura mide como unos 17, 18 pulgadas de alto, está hecha en Super Sculpey, está pintada con pinturas acrílicas, la pintura y un montón de accesorios está hecho por otras personas. Dice la escultura principal. Esta es la base, esta es plastilina epóxica, está inspirada en calaveras mesoamericanas, de mayas, aztecas. Ella tiene un sombrero con calaveras y flores, estas son flores sintéticas, pintadas. Por ahí esta es una visión lateral, la escultura en profundidad, esta es una base también de como unos 20 pulgadas de profundidad. Es una pieza como de unas 18, 19 pulgadas de alto, como unas 20, 21 pulgadas de profundidad. La desarmamos para poder enviarla, porque es una pieza delicada. Estas piezas, en la presentación, cuando vendieron la película y se la presentaron a Guillermo del Toro, le hicieron un pitch de venta, entonces eso también lo cuenta el director Jorge Gutiérrez. Pueden buscar en YouTube, Jorge Gutiérrez tiene varias charlas donde habla del proceso del libro de la vida y cuenta la experiencia con Guillermo del Toro. Entonces esta es la Catrina, le puede enseñar el chacal. Y este es el chacal, por ahí está. Aquí está de frente. Este es el personaje que les contaba. Este fue el primero que esculpí. Y este es el malo de la película. Esta escultura medirá como unos 19, 18 pulgadas de alto, quizás de ancho unos 20, 21 pulgadas. Y esto nos costó un montón. Al principio lo habíamos hecho con un tipo alambre varilla, pero por el peso y la construcción fue empezando a ceder y a moverse. Lo tuvimos que cambiar por hierro, por un hierro más resistente. Lleva yute de verdad, este yute cocido, lo coció mi esposa, nos ayudó, mucha gente ayudó en este proyecto. Yo hice la escultura, pero el pintado, el yute, estas son como lleva unas cartucheras donde van las balas, están hechas de cuero, eso lo hizo otra persona, un artesano. La pintura la hicieron otras personas, mientras yo esculpía, por ejemplo, la cabeza, el bigote, el sombrero, todo se desarmaba. Y los iba esculpiendo por secciones, ¿verdad? Esculpía la cara, esculpía el bigote, esculpía las calaveras, las manos. Y en eso alguien cuando ya estaba una pieza se la llevaban, la pintaban, había como un trabajo en serie. En la parte de atrás, por aquí nos dieron solo la vista frontal, no teníamos vistas ortogonales, entonces en la parte de atrás esto lo diseñamos acá en El Salvador. Este barrilito de dinamita se le agregó, este cuchillo también, bueno, este ya lo traía, pero todo este diseño fue creado acá, entonces me gustó porque quedó. Son los pequeños aportes que uno le pone a los personajes en la película, son pequeños detalles, pero que quedan ahí. En la figurita de McDonald's, que es bien básica, se lo pusieron. Entonces, de esos pequeños aportes que uno se dice, ahí por lo menos dejaste la huella digital. Y los efectos, todo esto es plastilina epóxica, pero de ahí tiene pintados de óxido y pinturas metálicas que hacen estos efectos de metal. De ahí tiene trabajo, este es alpaca, hecho por un artesano. Este machete se puede sacar, de hecho esta sería como la funda, la cacha, o no sé ahí cómo se llama, pero se podía sacar, ¿verdad? Entonces, estas piezas, cuando hicieron la presentación a Guillermo del Toro, las llevaron, se las pusieron en su casa.
Entonces le gustaron y las pidió, se metió al proyecto, él es el productor del proyecto, las pidió y hoy forman parte de su colección personal. Así que estas piezas están con Guillermo del Toro. Hay una exposición de trabajo de, quiero ver por acá, están otros. Hay una exposición del arte de Guillermo del Toro, entonces ahí están. Guillermo del Toro colecciona, ay, aquí ya se me corrió todo. Guillermo del Toro colecciona arte, le gusta mucho el arte a mano de las películas que hace, entonces guarda. En su casa es un museo. Aquí está Manolo, este lo hizo un amigo, este no lo hice yo, lo hizo un amigo, es de madera balsa. Los diseños cambiaron, de hecho evolucionaron, aquí eran más simples, pero luego les hicieron más anatomía en la cara para actuación. Estas forman parte de la colección de Guillermo del Toro y andan en una exposición itinerante por el mundo. El arte de Guillermo del Toro anda siendo exhibido por varios museos del mundo, entonces nos enviaron una foto cuando estuvo en Canadá. Un amigo de Simón las vio, nos mandó fotos y las compartió, entonces nos dio felicidad, ¿verdad? Que el trabajo salvadoreño esté ahí, nos dieron créditos en la película. También aparece en el libro de arte de la película. Ahí nos incluyeron, están las esculturas y aparece el nombre del Salvador, y también en los créditos, ahí sale El Salvador, hay como a las 20 minutos de créditos, si tienen paciencia ahí lo pueden ver, y ahí sale El Salvador y los nombres de las personas. Y les quiero también compartir, tengo por aquí este ya está terminado, pero no lo puedo, este no se lo... no sé si pueden escuchar el audio, pero solo les voy a enseñar una imagen porque todavía no se puede publicar. Pero este es el cortometraje que les estaba hablando de Asteroide. Quiero ver, solo les quiero mostrar. Estos son los personajes. De hecho, eso quiero mostrarles un poco el intro. Ese es Harry. Este es el personaje que les comentaba. Aquí está. Solo les quiero poner unas escenas ahí. Esto está siendo publicado, pero solo les estoy dando el preview. Ahí está Harry. Este es Harry, este es el que les comentaba, que es el constructor, solo son 3 ojitos, es un casquito de construcción, está basado en eso. Sus bracitos son de lámparas retráctiles. Entonces, este es uno de los personajes que les comentaba. Luego les voy a enseñar, aquí están ya animados en el corto que les decía de Asteroide. Y les quiero mostrar, este es el otro, este es Lu, el otro que les comentaba que es, quiero ver. Acá está. Bueno, estos son los que les quiero mostrar. Harry. Ahí está la niña que les decía que está basada en mi hija. Se llama Mia, Harry, Mia, y el otro personaje es Lu. Y ahí está Lu, ese es Lu. Y este es el personaje redondito que les comentaba. Entonces, esos son los que les estuve comentando al principio del corto de Asteroide. No se los puedo poner todos porque todavía ahí les muestro nada más como un teaser de algunas cosas, pero espero que esté publicado y en algún momento me gustaría que esté en la televisión nacional y que todos los niños de El Salvador lo puedan ver. Ese es mi sueño también, y por ahí proyectado en pantallas y en festivales. Y de ahí tengo más trabajos, por si quieren voy a dejar de compartir, y por ahí si quieren ver más voy a seguir buscando y les puedo seguir compartiendo. ¿Podrías darles un consejo a los jóvenes que quieren introducirse en este mundo de la ilustración para que
de sus primeros pasos. Vi que en los comentarios decían de que si hay como algún consejo que les puedas dar para el bloqueo creativo que uno tiene, que a veces ya no haya que hacer con el trabajo, ¿podrías darle algún consejo a esos jóvenes, por favor? Sí, yo diría primero que practiquen mucho, que hagan mucho dibujo al natural. Primero, practiquen perspectiva, figura humana, dibujo al natural. Tienen que ser las bases, no les van a salir bien. Tienen que tener mucha paciencia. Uno se frustra cuando ve un pro y el pro tiene años de hacerlo. Entonces, si yo quiero jugar como Messi o como Ronaldo y no soy nuevo jugando fútbol, me va a llevar años llegar a ese nivel. Entonces, primero, paciencia. No se decepcionen porque si yo me estoy comparando con alguien que le ha dedicado toda su vida a algo, yo también puedo llegar a eso, pero necesito una trayectoria. Si en eso yo me decepciono, entonces significa que no tengo la vocación. Así que primero paciencia, practicar dibujo al natural, que hagan perspectiva, puntos de fuga, pónganse a practicar puntos de fuga, figura humana. Que pasen viendo muchos tutoriales de los artistas que les gustan, casi todos tienen algún video en YouTube, hay un montón de contenido de muchos de los artistas que yo admiro, los busco, que hablan de sus procesos, muchos comparten herramientas, pinceles, todo está en que se tengan la paciencia. Uno siempre está como haciendo un proyecto que dice, hoy sí, este va a ser el máximo, y no te queda tan chivo como uno espera. O a veces estamos en una sociedad que necesita mucho estímulo de likes y te pones triste porque publicas algo y no tenés los likes que esperabas, pero también la gente que tiene muchos likes es porque está dedicado a eso, sabe manejar los algoritmos, sabe hacer hashtags, y también a veces saben cómo hacer visibilizar su trabajo. Entonces yo diría que tengan paciencia, que practiquen mucho dibujo al natural, que practiquen mucho con técnicas manuales, que prueben pintar con acuarelas, que prueben pintar con lápices de color, porque la herramienta digital es muy buena, pero también todo esto, vean cómo se combina el color en una acuarela, cómo se combina el color entre una acuarela y un plumón, la presión de la mano, la Wacom registra presión de mano, pero hay que practicarla desde los lápices. Entonces yo recomendaría mucha práctica personal. Yo también recomendaría mucho copiar dibujos de cosas que les gusten, sin llegar al punto de decir, esto es mío, sino que es un ejercicio nada más. Es como practicar, digamos, las jugadas de tu deportista favorito, es tratar de practicar las jugadas que él hace como un ejercicio de práctica. El estilo también, para mí el estilo surge a partir de, por ejemplo, yo mucho practicaba, me gustaba cómo un artista dibujaba la cara, me gustaba cómo otro dibujaba el cuerpo, me gustaba cómo otro dibujaba carros, entonces practicar un poco de eso, copiándolos y luego llevar todo esto a un dibujo propio ya sin copiar, o sea, ya yo con lo que he practicado, empezar yo a dibujar y ya te va saliendo una especie de versión propia. Es como comer un montón de varios restaurantes para hacer tu propia receta. Es como probar de aquí, probar de allá. Es como decir, me gustan en pupusas, me gustan este curtido, esta salsa, me gusta el sabor de las pupusas de queso de esta señora, las de este otro lugar, y juntar todos esos elementos para hacer tu propia receta. Y eso principalmente, y que sean pacientes. Todos queremos ver resultados inmediatos, es como ir el primer día al gimnasio y ya estarte viendo en el espejo y querer ver resultados. O sembrar una semilla y querer ver ya el fruto o el árbol. Hay que ser pacientes, así que todos pasamos por eso, incluso yo siento momentos que me decepciono mucho, pero siempre va a haber alguien mejor y alguien más pequeño al cual le vas a también poder ayudar, así que paciencia, eso también les recomendaría. Otra de las preguntas que nos hacen en los comentarios es ¿cómo puedo hacer para que mis ilustraciones y proyectos logren llegar a ser reconocidos y publicados? Yo creo que eso depende mucho de las redes sociales y de los objetivos que tengan. Creo que para si quieren ser reconocidos o algo así, yo creería ya que es un rollo más como de fama. Yo creería que ahí tiene que ver más con las tendencias de lo que está de moda. Depende para mí, traten de ver qué es lo que quieren hacer. Si, por ejemplo, yo lo que quería hacer es animación stop motion y hacer diseños de personajes con esas características. Por ejemplo, el tipo de arte que yo les he enseñado, si yo digo, yo quiero trabajar dibujando a los Avengers, no es el tipo de estilo que
que los Avengers usan. Entonces, ir como sectorizando, por ejemplo, no se puede hacer todo. Es como que yo diga en fútbol, quiero ser portero, quiero ser delantero y quiero ser defensa. No, es definirme. Yo soy bueno como portero, por ejemplo. Entonces voy a ser el mejor portero y ya no me preocupo por meter goles, solo ser portero. Entonces yo recomendaría que si, por ejemplo, quieren hacer ilustración infantil, solo hagan eso, solo ilustración infantil. Si quieren hacer por ejemplo, dibujo para cómics, solo pasan dibujando y consumiendo cómics. Si lo quieren hacer son tipo princesas Disney, solo dibujen princesas Disney. Siempre va a haber gente que les va a decir, no, que eso es malo, que ese estilo. Todos defendemos como la verdad absoluta lo que hacemos. Eso es bien propio de todos los artistas. Tipo, el artista que hace una cosa y dice, no, eso lo otro no es arte, no sirve. Pero es realmente es como decir la comida, es decir, hay tantos sabores y tantas variedades que uno puede decir cuál es la mejor comida del mundo. Yo las disfruto todas, cada una tiene lo suyo. Entonces, si yo me dedico a hacer pupusas, voy a hacer las mejores. O sea, en eso me voy a concentrar y no me voy a poner triste porque no me quedan bien las hamburguesas, por ejemplo. Mis rubros son los personajes con características infantiles para animación stop motion y luego otros que los hago por placer, por el simple hecho de desestresarme, donde hago lo que quiero. De hecho, yo mucho de lo que publico en mis redes sociales son caprichos míos y muchos de otros proyectos son ya personales. Entonces, que traten de definir qué quieren hacer, en qué les gustaría trabajar. Si series y videojuegos, el arte de videojuegos es diferente, si lo que quieren hacer son cómics y que practiquen mucho de eso, porque hay muchos submundos o variedades donde la habilidad que tiene uno, por ejemplo, si alguien quiere hacer storyboard, no es la misma habilidad que alguien que quiera hacer graffiti. Entonces nos confundimos, como decir, uy, el que hace graffiti, qué chivos le quedan, pero si tú eres bueno narrando, el storyboard es una persona que tiene la capacidad de narrar. El que hace cómic también es una persona que te cuenta con dibujos. Puede ser que el grafitero pinta chivo y con colores chivos, pero tal vez su narrativa no es su fuerte. Entonces, ir definiendo eso que te gusta para fortalecerlo. Es como en un juego de pelea sería encontrar a tu personaje principal, a tu main, para practicar con él y de ahí desarrollarlo al nivel máximo. Entonces, eso. Bueno, Oscar, y para finalizar, queremos que nos des algunos consejos, unas palabras o tips a los estudiantes de diseño gráfico del Ricaldone. Bueno, que primero que se sientan afortunados. Yo hubiese querido tener un bachillerato así. En mi época no lo sabían. Yo he tenido muchos alumnos de Ricaldone en la universidad y me parece que van muy bien preparados. Me parece que desde esa edad es súper bueno que ya lleven esas bases. Yo no tuve esas bases. Incluso antes de llegar a la universidad yo nunca había una clase de dibujo de pintura. Entonces me parece que son afortunados en tener esas pequeñas bases. Ya manejan Photoshop, Illustrator, tienen la tecnología al alcance. Entonces que se sientan afortunados por eso, que aprovechen su tiempo. Están en una edad muy potente, de mucha energía. Yo ahora ya no me puedo desvelar como antes. De hecho, siento que de mayor tenés más experiencia, pero ustedes tienen mucha fuerza. Yo les recomendaría mucho que hoy que tengan el tiempo de cuarentena, por ejemplo, dibujen y pasen haciendo las cosas que en otro momento uno se dice, quisiera tener el tiempo de hacer. Yo sé que hay tareas y tenemos un montón de cosas que hacer, pero yo ahorita, por ejemplo, también dar clases en línea es bien saturado, pero estoy viendo videos de cosas que decía, quiero ver estas películas. Estos videos no había tenido tiempo y las estoy viendo. Entonces les recomendaría que aprovechen su tiempo, que lo vean como un entrenamiento, así tipo Naruto, tipo Goku. Este tiempo pasen dibujando, si les gusta mucho la ilustración o el rubro que les gusta, si les gusta la foto, si les gusta animar, si lo que quieren hacer es ser editores de videos, si quieren aprendan a usar un software, Premiere, After, no sé, InDesign, si quieren ser diseñadores, no sé, web, practiquen en este tiempo lo que ustedes se proyectan ser, porque después lo chido de esto es que se dediquen a esto y que su tiempo de vida sea esto. Yo creo que lo más afortunado es dedicarte a algo que te apasiona. Entonces, ahorita entrénense, ahorita son fuertes, tienen mucha energía, de hecho, a la edad en la que están ustedes, son energías, son bombas así atómicas potentes. Así que saquen el lucro a eso, practiquen mucho, dibujen un montón, siéntanse apasionados
de las cosas que ven, los videojuegos, las series. Yo en esa edad era puros videojuegos y series, entonces inspírense de eso, dibujen, pinten, experimenten y sobre todo enfóquense, concéntrense y tómenselo en serio. Véanlo como una profesión y traten de verlo así. O sea, no es como lo agarro un día y luego al siguiente día me cansé y ya no lo hago, sino que constancia y disciplina, mucha voluntad, hay pura voluntad fuerte para poder hacer las cosas. Eso es lo que yo les recomendaría. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo y por los consejos y tips que nos has brindado. Es un placer para Ricaldoni haberte tenido en esta entrevista. ¡Feliz día! Gracias a ustedes por invitarme.